tardes. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio más de Derecho al Debate 2.0. Hoy con mis compañeros Martín Aguilar, Vania Holzberger y la que les habla, Carlos González, les estaremos hablando sobre un tema muy importante e interesante que es el acoso en las redes sociales y los mecanismos de defensa. Muy buenas tardes a todos los oyentes y compañeros. Yo soy Vania Holzberger. Muy buenas tardes a todos los espectadores. Me presento, yo soy Martín Aguilar y les estoy dando introducción a nuestro tema de hoy, que es el acoso en redes sociales y los mecanismos de defensa. Primero que nada tenemos que saber qué es o cómo son los acosos en las redes sociales. Consiste en utilizar la tecnología para perjudicarle a otra persona, acosándole. Hay varios tipos de acoso que más adelante en el podcast vamos a ir viendo, los cuales vamos a ir citando. Son 4: el grooming, el sexting, el stalking, que es stalkear. Todo el mundo habremos stalkeado alguna vez en nuestra vida, pero es un stalking de una manera muy aguda, por así decirlo. Y después el más conocido, el ciberacoso. En síntesis, es un resumen de lo que en todo nuestro podcast vamos a ir viendo. En síntesis, ¿qué es el acoso? Amenazas en línea, en texto, grosero, de forma agresiva, a compañeros, personas en el ámbito nuestro en la facultad, que inconscientemente participamos en el día a día. Ahora vamos a ver cuántos tipos de acoso hay. Bueno, continuando con lo que estaba comentando el compañero Martín, existen 3 tipos de acoso. Existe el acoso verbal, que consiste en decir o escribir cosas desagradables a otra persona. Luego está el acoso social, que a menudo es denominado como acoso en relaciones, que consiste en dañar la reputación o las relaciones de otras personas. Y luego está el acoso físico, que involucra dañar el cuerpo o las posesiones de una persona. También está cómo prevenir el acoso en las redes sociales. Podemos bloquear y reportar a quienes lo hacen. También en los sitios como Instagram, Facebook y Twitter se puede bloquear y reportar a esa persona que te está mandando imágenes o videos que pueden afectarte, y también no distribuir rumores en línea y mala información. La pregunta es, ¿cómo prevenir el acoso en redes sociales? ¿Qué es lo que acabo de decir, Carol? Y en caso de recibir ese acoso, ¿en dónde acudir? ¿O a quién acudir en caso de recibir acoso? La respuesta más fácil y sencilla es acudir a la comisaría. Que es irte, te vas a la más cercana, es la comisaría 12, vas, denuncias. No hace falta tampoco tener pruebas. Ese es un requisito que tiene la fiscalía de investigar. O es directamente la fiscalía, que ya cité. Hay 2 lugares donde podemos nosotros acudir directamente para que sea efectivo la ley, que es en la fiscalía o es en el caso a la comisaría directamente. Bien, ¿qué es lo que no se debe hacer en caso de recibir acoso en las redes sociales? Lo que no se debería hacer en este caso es no darle la suficiente importancia o hacer de menos lo que te está pasando. Porque en lo personal, yo sé que cuesta bastante comunicar a la comisaría o a tus responsables o tutores por miedo a que te reten. Entonces, por eso es que haces de lado lo que te está pasando y decidís mejor no denunciar, pero eso es lo que no se debería hacer. También está cómo reaccionar en caso en el acoso, cuando te acosan. Hay que mantener la calma, hablar con alguien de confianza, y también se puede realizar la denuncia correspondiente si tenés miedo de hablar con tus padres o tus tutores. ¿Cómo puede afectar ese ciberacoso? Realmente si nos ponemos a pensar, es muy duro, ya que puede derivar tanto a la depresión y en casos peores hasta el suicidio, la muerte. Porque nosotros al comienzo no le damos importancia, vemos nomás que se ríen un chiste y no sabemos la implicancia y hasta dónde puede llegar. Inconscientemente nosotros fuimos partícipes, es una manera fea de decir, pero de algunos casos que derivados fatalmente. Porque el día a día hay personas, los famosos, por ejemplo, el caso en Paraguay, el más conocido es Tito Torres, y nos vamos, esa es la parte futbolística, que siempre se le dice Tito, y él sufre. Yo creo que la mayoría sufre sobre el acoso en las redes sociales, y más le puede afectar a los niños, las niñas y a los adolescentes, porque son más débiles o también no piensan mucho y no saben cómo actuar en esa situación. Y es lo peor. Imagínate que hasta tal punto de mayores, es feo decir, pero bueno, los mayores sufrimos de eso, pero los menores, sí, personas que no fueron desarrolladas en su capacidad total, mental,
sufriendo ese ciberacoso, no saber qué hacer, de decir, es muy feo realmente y hasta puede derivar en casos peores como puede ser la muerte. Entonces lo importante es concientizarnos a cada uno de no seguir el juego. Está bien la broma, pero hasta cierto punto nomás. Sí. Porque puede derivar de una manera fatal. Sí. Hay una categoría también que se llama el grooming, que es cuando una persona mayor le molesta a un niño o un adolescente. Y yo creo que la persona mayor tiene que respetar a ese niño que todavía no sabe cómo reaccionar en esa situación. No tiene la experiencia suficiente en ese sentido. Y es dar el ejemplo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo a los niños que están en el colegio, que están en la escuela. A los niños en la escuela hoy en día los 12 tienen celular. Yo no sabía, yo lo que era tener celular a los 12 años, cosa que sí tienen, por ejemplo. Tienen Instagram, tienen X, porque no es más Twitter, tienen Facebook, los memes, el TikTok, que tranquilamente puede derivar a hacerle bullying a un compañero que hizo tal o tal cosa, que es escracharle, subirle, y es como volvemos a repetir, deriva tanto la depresión, que es aislarse, no tiene más ganas de nada, y es detectar también esos síntomas tanto como amigos como los padres también, de decir, esta persona era de tal manera y hoy en día no quiere más comer, no quiere más socializar, no le gusta más irse a jugar fútbol, o en el caso de varios ejemplos son los que se puede detectar esa depresión, y es tomar un punto de partida y decir, bueno, hasta acá, y concientizarnos. Exactamente, porque se detecta mucho más en los adolescentes y en los niños porque no están tan experimentados en el tema y no saben cómo reaccionar. Y es en este caso que los adultos, o nosotros que ya sabemos sobre el tema, tenemos que concientizar y hablarles de cómo es que pueden reaccionar en ese caso y que tienen que denunciar, porque normalmente se quedan callados porque no quieren comentarle a sus padres por miedo a que se les rete o cualquier otro tipo de cosas. Entonces se quedan callados y es ahí cuando el victimario sigue y sigue acosando. Entonces eso es lo que tenemos que ir concientizando también. Hay casos de que el victimario no sabe tampoco que es el victimario, no se da cuenta. Exactamente. Porque no está la concientización de decir dónde es bullying, dónde no es bullying, dónde es acoso y dónde no es acoso. No, falta una concientización de parte de, puede ser tranquilamente de las autoridades, sacando más espacio publicitario, de nosotros mismos también, de una parte negligente de nosotros, de explicarle a los más chicos, eso está mal, eso está bien, y hasta los adultos también hacen. Sí, claro, En caso de que se filtre tus datos personales, ¿cómo se podría reaccionar en ese caso? Y básicamente es denunciarle a esa persona, a las autoridades, para que ellos puedan accionar e investigar sobre el caso si te está pasando eso. Bueno, siguiendo con lo que estaba comentando hace un momento, ¿cómo es que una persona debería reaccionar en caso de que algún amigo, familiar o conocido esté recibiendo acoso por medio de las redes sociales? La mejor manera posible de ayudarlo es aconsejándole y dándole apoyo, especialmente diciéndole de que tiene que denunciar, aunque yo sé que es bastante difícil, pero es cuestión de hablar más que nada. ¿Existen penas privativas de libertad en caso de ser una persona acusada de acoso? La respuesta es sí, siendo una pena privativa de 3 años si se demuestra en todo caso de que vos fuiste, en caso de un adulto, acosando a un menor de edad, que es lo que más se demuestra. En el 2010, por ejemplo, el caso más resonante fue cuando una modelo de 14 años, influencer en ese momento, personas privadas de su libertad, le acosaban sexualmente diciendo, con un perfil falso, de que eran un equipo de modelaje, creo que se dice, pidiéndole fotos, que más adelante esas fotos se fueron tornando en fotos de contenido sexual, haciendo que sea lo que más adelante el grupo 8 va a ver, las estafas, la extorsión, exactamente, la extorsión, extorsionándole a esa niña, que derivó más adelante en que se tuvo que ir a la penitenciaría y pasó lo que pasó, evidentemente. Esos son hasta esos puntos donde no tenemos que llegar de acuerdo a la concientización, donde volvemos a hacer énfasis que se debe de concientizar. También pueden hacernos preguntas acá en Instagram. Estaremos escuchando. Mientras que estén realizando sus preguntas, continuando también con lo que estaba comentando el compañero Martín, ¿a quién se debería acudir en caso de recibir acoso? Sería a la comisaría o denunciar directamente a la fiscalía, porque el Ministerio Público es el encargado de
buscar pruebas en caso de que la persona no tenga. Existen categorías en el acoso virtual que son 4. Está el grooming, la extorsión sexual, el stalking y el ciberbullying. El grooming es cuando una persona adulta se pone en contacto con una niña o un niño o un adolescente con el fin de ganarse su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Después está la extorsión sexual, que es el chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza de publicar o compartir sus fotos íntimas o los videos de ella. También está el stalking, que son conductas de acecho o persecución, es stalkear a aquellas personas a las que no podría llegar de ninguna otra forma, salvo a través del acoso que llegó a realizar. Y por último, tenemos al ciberbullying, que es el uso de los medios digitales para molestar o acosar a una persona o varias mediante ataques personales, la divulgación de su información personal o también falsa información acerca de esa persona. ¿Qué es lo que más suele ocurrir en los colegios más que nada? 4, imagínate lo que era anteriormente, no había eso en las redes sociales. Son 4. Uno que vendría a ser de adultos para niños, que sería el grooming, que prácticamente es lo más feo porque son personas desafadas de la sociedad, personas indefensas. Luego viene el sexting, que, volviendo a repetir, se da también entre niños y niños, jóvenes y jóvenes, pero más bien es de adultos hacia jóvenes. El stalking, que es un stalking ya agudo, porque la mayoría habremos stalkeado alguna vez, sí o sí luego. Pero en este caso ya es de una manera muy acosándole a la otra persona de una manera muy aguda. Y por último el ciberbullying, que es el que todos conocemos, que se da entre niños y niños, que es en una clase misma, cómo se acosan entre compañeros, que es lo feo, porque al fin y al cabo el día de mañana van a compartir una vida, van a compartir su madurez entre ellos. Y es donde nos deriva la pregunta, ¿cuál es tu punto de vista sobre el acoso, por ejemplo? Desde mi punto de vista, el acoso debería de ser algo que se debe concientizar más, se debería hablar más, especialmente a los jóvenes y a los niños, porque suele ocurrir también de que adultos o entre jóvenes chantajean mediante fotos o les extorsionan, y como la persona o el adolescente no tiene tanta experiencia en el tema, ponerle que le esté extorsionando con que le siga pasando fotos sexuales o algo así. Hasta dinero. O hasta dinero, exactamente. Y como la persona no sabe cómo reaccionar o tiene miedo de hablar, entonces sigue y sigue pasando. Y eso es algo que se debería de concientizar más y que se debería hablar para que ya no se tenga más ese miedo y se deba denunciar a la correspondiente comisaría o la fiscalía, que son los encargados de investigar sobre el caso. Yo creo que en todo el mundo se da el acoso y por eso estamos haciendo también este episodio, para que sean conscientes de que le puede afectar mucho a la persona cuando está indefensa, y la mayoría de los casos se produce cuando son niños, son más pequeños, son más vulnerables, y la mayoría de los niños siempre tienen más acceso a la información y pueden ser más accesibles a que le dañen. Le puede afectar en su personalidad, en todo le afecta al niño si es muy vulnerable. En ese caso también deberían de ser los padres los responsables de revisar el celular de sus hijos, porque ahora los adolescentes o los niños tienen acceso a cualquier tipo de información y son los padres los responsables de ver en qué es lo que está su hijo, qué es lo que está investigando, qué es lo que está viendo, y dependiendo de eso concientizarle también de qué es lo que está bien que busque y qué es lo que está mal. Y es un punto de vista acertado, porque sin querer queriendo, todos fuimos partícipes de ese acoso. Desde un punto de vista está el acosador, el acosado, y los observadores, que fuimos muchas veces nosotros. Se cae. Que en vez de intervenir, de decir, che, eso está mal, no hagas eso, o en todo caso, che, vamos a cortar porque ya le está afectando a esa persona, no dijimos nada. O también a la víctima, decirle, tenés que denunciar eso, no te vayas a quedar callado, porque en realidad le afecta mucho a la persona emocionalmente. Y el primer paso es la depresión. Exactamente. Que no se sale así nomás. Por no querer hablar del tema, se queda callado con sus cosas y va entrando en depresión a poco, y eso se vuelve peor Y lo peor de todo, ¿en qué deriva? En la muerte deriva. Que es algo que no podemos volver. O sea que hay que concientizarnos
de no ser más los observadores, de ser ya los participantes, de decir, vamos a cortar en ese sentido. Y donde nos deriva nuestra siguiente pregunta, si alguna vez conocimos a personas que sufrieron ese acoso, ¿qué hicimos? En donde sí, todos conocemos personas que sufrieron acoso y la verdad, muchas veces no participamos, muchas veces fuimos partícipes de esa risa, de ese famoso apodo que se le puso a un compañero y no cortamos. Que es una realidad. Personalmente, yo conocí a una amiga que sufrió de este tipo de acoso, más por extorsión de fotos, y en realidad nosotras no supimos cómo reaccionar en ese sentido, porque no teníamos mucha experiencia en el tema, tampoco muchos no nos hablaban y no sabíamos cómo es que podíamos reaccionar, a quién deberíamos acudir, porque claramente no le quería comentar a sus padres por miedo a que le castiguen o le reten, pero tampoco sabíamos, por ejemplo, como ahora, que podíamos ir a denunciar a la comisaría o ponerle en el caso de que no tenga pruebas de que se haya eliminado todo por parte del victimario. La fiscalía era el encargado de buscar testigos para llegar a y buscar pruebas, cámara de circuito cerrado, etcétera, cualquier cosa. No se puede quedar así. A una amiga también le pasó lo mismo, que le extorsionaron con sus fotos, ya que ella le mandó fotos a un tipo y entonces se empezó a divulgar sus imágenes. Entonces ella se asustó y no quería contarle a sus padres, no sabía qué hacer. Nosotros en ese caso tampoco no sabíamos si denunciar o no, qué hacer. Y esto también es por falta de no conocer, de conocimiento. En el caso también de que se divulgan las fotos de una persona, eso también influye mucho en que la persona entre en depresión, se desespere y se abrume porque no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer. Entonces hay que concientizar un poquitito más sobre ese tema. Acá hay una pregunta que Alex dijo sobre dónde hago mis denuncias. Las denuncias correspondientes las podrías hacer en la comisaría más cercana que te queda o en la fiscalía, que ellos son los encargados de hacer la investigación del caso. La siguiente pregunta que nos deriva es, ¿creen que aquí de 10 años el ciberacoso aumente o disminuya? ¿Cómo creen que con el avance de las nuevas tecnologías, con esto de la inteligencia artificial, que tranquilamente vos podés hacer un video gracioso con la voz de tu compañero o con una imagen falsa adulterada? Yo creo que esa es una desventaja también, claro, de la tecnología, ya que hay una persona que no le gusta que se haga eso y ahora está la inteligencia artificial, que vos podés hacer cualquier cosa con eso. En todo caso nos beneficia. Está el alumno también, que prácticamente puedes poner cómo hacer tu TP, yo te hace tu TP. Claro, tiene sus ventajas y sus desventajas también. Pero claro, en el caso del ciberacoso tiene bastante desventaja. Entonces va a aumentar, va a ser a peor. Yo creo que sí que va a ser mucho peor, en este caso al menos. Entonces, ¿qué medida tomaría en este caso las autoridades? ¿Qué medidas deben de tomar? ¿Deben regular en todo caso? Claro, las autoridades son los responsables de que este tipo de cosas no ocurran más. Está bien que la tecnología avance y toda esa cuestión, pero tiene que tener en cuenta también el ciberacoso y cómo eso afecta mucho a las personas, especialmente a los adolescentes y a los niños, porque son los que más sufren con este tipo de casos. Y es por eso también que hacemos este episodio, para también ayudar a las personas. Si necesitan algo, siempre estamos para ayudar. ¿Hay preguntas? Sí, acá Silvana dice, ¿se denuncia en la comisaría o en la unidad de delitos informáticos? Es indiferente, eso tus denuncias puedes hacer en cualquier lado que se te debe de escuchar. Claro. Vos podés hacer tu denuncia en donde puedas. Claro, porque vos tenés derecho a denunciar claramente. Igual en las dos formas, en la comisaría o en la fiscalía te van a recibir y tienen que encargarse de tu caso, porque para eso es que están ellos. En todo caso, para repasar, ya sabemos lo que es el acoso en redes sociales, sabemos cómo comienza, sabemos cuántos tipos de acoso hay. En nuestro ámbito, más en este podcast, habla sobre la parte de las redes sociales, pero sabemos que está el acoso físico, que anteriormente era el acoso que recibían nuestros abuelos, el acoso verbal, que era el acoso que recibían nuestros padres, y ahora el ciberacoso, que es el que recibimos nosotros y nuestras futuras generaciones. Totalmente, exactamente. Ya sabemos cómo prevenir, en ese caso, que tranquilamente puede ser bloqueándoles, si en el Instagram puedes bloquearle, en Twitter, en Facebook puedes bloquearle a las personas que te acosan, en todo caso hacerle
Nos estamos contradiciendo, pero también se puede hacer caso omiso. No darle la importancia al acosador vive hasta que el victimario, hasta que la víctima permite. Exactamente. Entonces, no darle la suficiente importancia, como es el caso de los famosos que prácticamente hacen caso omiso a los acosos que reciben diariamente. Pero son como un caso un poco más aparte, porque ya son una figura pública. Y están más acostumbrados. Están más acostumbrados a recibir este tipo de acoso. Ya sabes. Pero cuando uno empieza a salir más en las redes sociales, digo que es un poco complicado, por eso algunas personas no se exponen tanto y porque le afecta mucho a tu personalidad, te afecta mucho y podés llegar a la depresión y hasta a suicidarte, por así decirlo. Sabemos también a quién acudir en caso de recibir acoso, que tranquilamente lo ideal sería acudir primero a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros tutores, pero en todo caso, como hoy en día, como está la familia hoy en día también, no se llega a tener esa confianza suficiente para decirle, che, mamá, estoy teniendo este problema, o papá, estoy teniendo este problema. En todo caso es acudir a los amigos. Yo creo que los padres también no le dan mucha importancia a algunos padres porque no saben, no vivieron esa generación, o sea, esta generación que está viviendo ahora, que está muy dentro de las tecnologías. Exactamente. ¿Hay una pregunta anterior? Entonces, para seguir repasando, sabemos qué no se debe hacer en caso de acoso también, que es hacer caso omiso, en todo caso, si ya es muy agudo, que darle la importancia suficiente para no es un acoso más que quede hasta ahí, no, porque puede derivar en caso de la depresión, que es muy fuerte luego ya también. Sabemos cómo reaccionar también, que es acudir a las autoridades, en todo caso, si no tenemos la suficiente confianza de acudir a nuestros padres, a nuestros tutores, a nuestros amigos, o aconsejados por ellos, acudir a las respectivas autoridades, venir tanto la fiscalía como la comisaría. Sabemos cómo puede afectar el ciberacoso en la vida de una persona. Sabemos cómo reaccionar en caso de que algún amigo observemos o nos pida consejos de cómo actuar. En todo caso. Ya sabemos dónde decirle, che, vos tenés que irte a este departamento, vamos, te voy a acompañar. Es muy importante el apoyo que le puedes dar a tu amigo, porque en realidad le vas a sentir un poco mejor y un poco más acompañado también, para que no se sienta solo. Porque ellos buscan una persona de confianza para contarle esos problemas que tienen, porque no sienten que sus padres o los tutores le van a escuchar. Es más bien decir, lo que me pasa es como, no es darle importancia, y al fin y al cabo sí nos importa, porque sí nos cambia nuestra manera de ser una persona alegre, efusiva, hablar con medio mundo pasa a ser depresiva, ya no le gusta más nada, ya no quiere estar más con las personas, no le gusta socializar, dicen, no, ¿para qué me voy a ir? Si total, si me voy se van a reír de mí. Exactamente. Es saber dónde cortar, porque si nos vamos, las veces que venimos, ya te dicen de un apodo, te dicen de alguna manera y ya como que no da más gusto. Sabemos a qué departamento acudir. En el caso de la mujer, gracias al Ministerio de la Mujer está el 137E, SOS Mujer, donde puedes acudir directamente y de una manera gratuita. Ellos te van a acompañar y te van a aconsejar y te van a asesorar. Sabemos a qué hacer en caso de que se filtren, en el caso del sexting, tus fotos privadas. En todo caso, sabemos que esa persona que filtra va a tener una pena privativa de libertad en caso de una multa. Y va a tener también hoy en día, gracias al conocimiento, ya en todo el mundo ya puede escrachar en Twitter, donde normalmente se escracha. También hay que saber a quién mandarle a veces las fotos, porque a veces vos pensás que es una persona de confianza, pero en realidad no. En realidad le cuenta a sus amigos, le manda a sus amigos. Tampoco se va filtrando tu foto o cualquier cosa que le mande cualquier información. Y saber que estás protegida, no estás protegido por la ley misma, luego ya. Sí. Y más adelante como la ley avanza, más adelante vas a ser mucho más protegido. Yo tengo el caso entendido en México, por ejemplo, hay una ley de que si vos filtras eso, ya tenés una pena privativa de libertad de 5 años en ese caso. En este caso Paraguay es 3 casos y es más bien desde adultos hacia niños. Pero en el otro caso ya es un poquito más avanzado, donde vamos a ir avanzando como ley. Sabemos qué hacer si la víctima no tiene pruebas, que es una obligación por parte de la Fiscalía investigar y llegar a los testigos. Para poder no llegar te al quedes, victimario.
no te quedes callado, la famosa frase, no te quedes callado. Y sabemos las categorías de acosos virtuales que hay también, tanto los acosos virtuales, tanto presenciales como los acosos virtuales, que los presenciales tranquilamente puede ser tanto verbal como físico, que se han estado los famosos casos de Estados Unidos, que ahí sí que es peor porque ahí está la venta de armas libres. Sí, totalmente. Acá no hay. Por suerte. Y no, ya. No. En todo caso, ya nos queda despedirnos. Sí. Agradecerles por su atención. No sé si tienen algo más que agregar. No, agradecerles mucho por estar presentes aquí. Que también ayuden a concientizar un poquitito más sobre este tema que es muy importante, más ahora en la actualidad, que está mucho más presente. Más que nada agradecerles por su tiempo y estaremos oportunamente con el grupo número 8. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.